Un placer saludarles, y comenzar este discipulado online, por supuesto, en el día de la primavera. Feliz día de la primavera para todos nuestros queridos alumnos que siguen semanalmente este discipulado de la iglesia, una luz en el camino para bendición de la ciudad. Quiero hoy comenzar, dado a que estamos ya en las vísperas de otra de las altas fiestas del Señor, como es el Día de la Expiación, el Yom Kippur, conocido como Día del Perdón. Dice la Escritura en el libro de Levítico, en el capítulo 23 y verso 26, el Día de la Expiación. También habló Yahweh a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendrán santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Y verso 31 dice: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Bien, aquí tenemos entonces la segunda de las 3 altas fiestas. Comenzamos con, número 1, Yom Teruah, conocido como el Año Nuevo, que lo celebramos justamente la semana pasada. 10 días después, porque dice a los 10 días de haber celebrado el Rosh Hashanah o Yom Teruah, día de trompeta, será el día del perdón, el día de la expiación. Ahora, espiritualmente hablando, ¿qué es el día del perdón? Bueno, es un día de conexión espiritual, de modo de hacer bajar plenitud a nuestra vida. Vamos más allá del significado literal. Vamos al secreto, a lo que no se ve en lo literal, con la simple lectura. ¿Qué es entonces el día del perdón? Es un día de plenitud, es un día de conexión espiritual, de modo de hacer bajar a nuestra vida bendiciones, hacer bajar plenitud. También se conoce este día como un día, pequeño corte, se conoce como día de poder. Pertenece obviamente este día a las altas fiestas, como te estuve diciendo. Es decir que, ¿a qué se refiere con día de poder y a qué se refiere con, digamos, hacer bajar plenitud en ese día? La palabra plenitud está relacionada con la palabra shalom, es decir, hacer bajar todas las bendiciones a nuestra vida: salud, progreso, prosperidad, bienestar, una vida plena, una vida completa. Obviamente esto es para aquellos que tienen entendimiento y es para aquellos que caminan en el nivel de la obediencia. Yom Kippur nos da 8, y 8 es la letra Shet en el alfabeto hebreo, que es potencial. Entonces es un día de mucho potencial espiritual, que si nosotros lo celebramos con entendimiento, eso hace bajar plenitud, hace bajar shalom, hace bajar todas las bendiciones para nuestra vida, integralmente: paz, salud, prosperidad, caminos abiertos, bendición general, por así decirlo. Entonces, continuamos con este tema. Se conoce obviamente las Escrituras como día de la expiación, que tiene que ver con un día de genuino arrepentimiento. Por eso es un día de ayuno, porque dice: afligiréis vuestras almas. Es decir, es un día que lo dedicamos al ayuno y al arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque el pecado afecta 3 dimensiones. El pecado daña nuestra propia alma, el pecado afecta al entorno, porque también va a salpicar al entorno, y el pecado enferma la tierra.
Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 24. Dice, enfermó la tierra, decayeron sus moradores por causa de que han quebrado el pacto sempiterno. Es decir, por causa que han quebrantado la ley del Señor que viene sobre la tierra, maldición, que viene sobre la tierra, enfermedad. Se enfermó la tierra por causa de sus moradores. ¿Y por qué causa se enfermó? Por su nivel de desobediencia. Entonces, en este día, nosotros tenemos que realmente reflexionar. En realidad lo venimos haciendo desde el toque de la trompeta del Rosh Hashanah, el Yom Teruah, que anunció un juicio, que termina el día 10, el día de la expiación. Por eso estos son 10 días temibles, donde nosotros estamos en introspección, donde nosotros estamos reconociendo nuestros pecados para arrepentirnos y apartarnos, de modo de sanar nuestra alma, sanar nuestra vida, sanar nuestro entorno, y obviamente también eso va a repercutir en la sanidad de la tierra en la cual nosotros ejercemos influencia, en tu atmósfera, en tu lugar donde tú vives. Esa es tu tierra, que así como el pecado enfermó la atmósfera espiritual, enfermó tu alma, también enfermó ese radio donde vos vivís, que está contaminado por el poder del pecado. Por eso que el día de la expiación es un día de genuino arrepentimiento. Bien, es un día, Yom Kippur, es un día que tiene que ver con el verdadero propósito de nuestras vidas. ¿Y cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas? El verdadero propósito de nuestras vidas es la corrección, de modo de que crezcamos espiritualmente y vayamos perfeccionando nuestra santidad. Por eso que el Creador nos invita a nosotros a vivir en pureza, nos invita a vivir en paz, a vivir en amor. Tres importantes que tenemos que meditar en estos días temibles hasta el día del Yom Kippur. ¿Vivo realmente en paz? ¿Vivo realmente en amor? ¿Vivo en unidad? ¿O qué cosas me lo impiden? Es un día entonces que, si nosotros lo celebramos con entendimiento, hace bajar mucha plenitud de vida. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz está representada con el color blanco, que representa tres cosas: la pureza, la sabiduría y la nobleza. Por eso es que nosotros tenemos que corregir todo lo impuro, tenemos que corregir y quitar toda ignorancia de nuestras vidas en todos los órdenes. Y justamente en el día de Yom Kippur bajan estas bendiciones. Por eso se conocen estas fiestas como días de poder. Baja salud, baja paz, prosperidad, deseos cumplidos. Y obviamente también un año más bendecido, un año más inscriptos nuestros nombres en el libro de la vida, si hemos hecho las cosas correctamente. Valga la redundancia, festejar correctamente este día entonces trae plenitud y todas las bendiciones. Es un día de ayuno, es un día de oración y es un día de meditación acerca de nuestros caminos. Y es un día donde el arrepentimiento genuino va a anular los cortocircuitos que hemos cometido durante el año viejo, el 5780. Ya comenzamos el 5781 del calendario de Dios, porque el tiempo de Dios no es igual que el tiempo del hombre. Y por otra parte, la medición del tiempo, Dios se basa en su calendario lunar y no en el calendario solar. Entonces, festejar Yom Kippur con entendimiento, habiendo hecho bien las cosas como venimos aprendiendo, anula los cortocircuitos. ¿Qué son los cortocircuitos? Nuestra desconexión con el Padre, nuestra desconexión por la desobediencia, el error, el pecado que generamos, hacemos que se corte, por así decirlo, la luz en nuestra vida. Amigos, veamos ahora el orden profético de estas fiestas. Obviamente que Yom Teruah es
proféticamente, o Rosh Hashanah, que es el año nuevo, representa la segunda venida del Mesías. Todavía no se ha cumplido, por eso que las fiestas solemnes de Yahweh son ensayos de cosas que proféticamente se han cumplido y que todavía aún restan de cumplirse, como por ejemplo la segunda venida del Mesías. Todavía no se ha cumplido, sabemos que estamos a las puertas. Por lo tanto, Rosh Hashanah o Yom Teruah, día de Shofar, representa la segunda venida del Mesías a la tierra. Y el Yom Kippur, el día del perdón o el día de la expiación, representa el juicio anual que se realiza sobre la tierra y también el juicio final, cuando todos los hombres, en el sentido general, estén delante de la presencia de Hashem, dando cuenta por sus obras. Entonces, ¿qué representa también en el orden profético el ensayo de la fiesta del Día del Perdón? El juicio anual y el juicio final. Dice el apóstol Pablo que todos los hombres tendrán que comparecer ante el gran tribunal del Mesías, ante el gran tribunal del trono blanco. Entonces, las fiestas también las tenemos que ver no solamente en el orden profético, que son ensayos de cosas que se cumplieron y cosas que todavía faltan cumplirse. También las fiestas las tenemos que ver o analizar en relación a los ciclos anuales conforme el calendario de Hashem. Y comienza un nuevo ciclo y un nuevo tiempo. Cada nuevo año en el calendario lunar, en el tiempo de Dios, es un nuevo ciclo para nuestra vida. Por eso hay que arreglar todo lo que estaba mal, dejarlo a foja cero y empezar un nuevo tiempo. Las fiestas también, como está escrito, el Señor dijo que deberían celebrarse año tras año como estatuto perpetuo. Entonces, si no hay que celebrar ahora las fiestas porque Yeshua abolió todo esto, quiere decir que estamos ante un Dios que se contradice. Bien, por eso es que nosotros en este tiempo, queridos amigos, debemos dejar de lado las tradiciones y debemos dejar de lado las doctrinas de hombre para entender la plenitud de la verdad. La palabra Kippur representa o significa en el hebreo cubrir, cubrir. Por eso día de la expiación. La pregunta que surge en este momento es la siguiente: ¿debemos nosotros, los creyentes en Yeshua, celebrar el Yom Kippur? La respuesta es sí. ¿Dónde se encuentra? En el libro de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer allí para dejar bien en claro que Yeshua no cambió nada, no abolió nada. Vamos rápidamente allí al libro de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, ya le voy a decir bien los versículos del 17 en adelante. Dice así la Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley. En el original dice cortar. Así que digamos, no penséis, está hablando Yeshua, no penséis que he venido para cortar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, no vine para cortar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo, ¿verdad? Yeshua que dijo: yo no vine a cambiar nada. Aparte, ubíquese que en la época en que Yeshua enseñaba no estaba el nuevo pacto, no estaba el Brit Hadashah, el que usted conoce como Nuevo Testamento. Yeshua que enseñaba la Torá y que practicaba a rajatabla la Torá.
Y acá lo dice claro, que Él no vino a cambiar nada. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que ya no hay que celebrar las fiestas, que no hay que guardar el sabbat, que todo eso pertenece al pueblo judío, que no es para nosotros? Cuando acá dice que nada de la ley, y lo dice Yeshua, es quitado. Lamentablemente la teología del reemplazo ha hecho que nosotros creamos mal y vivamos en desobediencia a la ley, porque la ley no ha sido caducada, la ley sigue vigente, son los mandamientos del Señor. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querida amiga, hay que dejar las tradiciones y doctrinas de hombre y entender la plenitud de la verdad. Bien, este día del perdón es un sabbat porque no se trabaja, es un día de aflicción de nuestras almas, es decir, de hacer ayuno con la finalidad de reflexionar y producir verdaderos cambios en aquellas áreas que sabemos que nosotros estamos haciendo mal las cosas. Bien, antiguamente, ¿qué hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación? Entraba al lugar santísimo con la sangre del cordero y primeramente ofrecía la sangre en perdón de sus propios pecados, luego de los levitas, es decir, de los que colaboraban en el templo, y luego de todo Israel. De aquí surge una gran verdad. ¿Qué abolió entonces Yeshua? Yeshua abolió el sacrificio, pero no la ley, no los mandamientos, porque Él mismo fue el Cordero Pascual, Él mismo fue el Cordero que se entregó por nosotros. Entonces, Él quitó el sacrificio. Y mi querido amigo, ¿qué quitó también Yeshua? El yugo de la ley. Porque el yugo de la ley son los 613 preceptos que crearon los fariseos en torno a la ley de Yahweh. Eso fue abolido. Por eso dijo Yeshua, mi carga es ligera y fácil de llevar. Llevad mi yugo. Se refiere justamente a que Él no abolió la Torá. Él la enseñaba a cumplir, Él mismo la cumplía a rajatabla. Lo que Él sí abolió es el sacrificio, porque Él fue el sacrificio por nuestros pecados, Él fue nuestro Kipur, nuestra expiación, y Él abolió los 613 preceptos que los fariseos crearon en torno a la ley. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, qué tremendo, esta fiesta también proféticamente representa el juicio final. Cuando Yeshua separe las ovejas de las cabras, eso usted lo puede encontrar en Mateo 25, 31 al 46. Cuando Yeshua separe a los que realmente han caminado en obediencia, las ovejas que oyen su voz y lo siguen, y las cabras son los rebeldes, los que no quieren obedecer, los que no quieren cambiar, los que no quieren aún, habiendo oído, producir los cambios que tienen que producir antes que sea tarde. Por eso dice el Apocalipsis, apártate de Babilonia, pueblo mío. ¿Hasta cuándo vas a seguir con las doctrinas falsas? ¿Hasta cuándo vas a seguir con las doctrinas equivocadas? ¿Hasta cuándo vas a seguir celebrando fiestas que son tradiciones de hombre impuestas por los hombres y negando las fiestas solemnes, no del pueblo judío, sino las fiestas solemnes del Señor? Por eso, para entender mejor, hay que ubicarse en el judaísmo del primer siglo, cuando Yeshua enseñaba la Torá. El cristianismo, querido amigo, surge a mediados del siglo II con Constantino, el emperador de Roma, que era adorador del sol, y ahí empieza a alterar un montón de cosas, y también surgen los padres apologéticos, los que dieron a luz la Iglesia Católica Apostólica Romana, totalmente ligada al poder político de Roma. Y ahí, ¿qué es lo que han hecho? Ahí crearon la teología del reemplazo. Por eso hay que retornar a la Torá. Pueblo de Dios, retornen a la Torá.
Salgan de Babilonia, salgan de Roma, salgan del engaño, salgan de la mentira y vengan a adorar al Rey como realmente hay que adorarlo y vengan a servirlo como lo tienen que servir y adoren y desarrollen el culto como lo tienen que desarrollar. Por eso la teología del reemplazo ha hecho estrago, porque le quitó a Yeshua su identidad como hebreo, como un rabino hebreo, y se crea el Jesús romano. Entonces, el Jesús romano, número uno, abolió los mandamientos. El Jesús romano abolió la fiesta. El Jesús romano se presentaba justamente como que él abolió el yugo de la ley. Pero ahora usted está entendiendo lo que es el yugo de la ley, porque todos dicen, abolió el yugo, los mandamientos, ya no hay que obedecerlo. El Yeshua romano abolió el sábado por el domingo. No, de ninguna manera pudo haber hecho eso el Yeshua hebreo, sino que el Yeshua hebreo guardaba la Torá, guardaba el sábado, celebraba las fiestas, como está escrito. Pero luego, mediados del siglo II, principio del siglo III, empezó la teología del reemplazo, donde se presenta un Jesús romano totalmente apartado de las raíces hebreas. Y Yeshua no es romano, no celebraba fiestas paganas, guardaba el Sabbat. Y en ningún momento él abolió estas cosas, porque él mismo lo dice acá, ni una jota, ni una tilde se va a modificar de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi querido amigo, es tiempo de reaccionar, es tiempo de despertar, es tiempo que tengas un rudo despertar, que te despiertes de una buena vez. Estas altas fiestas, queridos amigos, Yom Teruah, como te dije, tiene que ver con la segunda venida del Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Con trompeta de Dios, el Mesías descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán, y los que hayan quedado en un abrir y cerrar de ojos serán transformados para recibir al Señor en las nubes. Entonces, ¿qué representa el Rosh Hashanah? ¿Qué representa el nuevo año hebreo? El Yom Teruah, la segunda venida del Señor, todavía no está cumplido. El Yom Kippur, 10 días después, ¿qué representa? El juicio. Apocalipsis 22:10, léalo. Y vi a los muertos delante de Dios, de todas las generaciones, siendo juzgados según sus obras. Entonces, Yom Kippur representa el juicio anual y el juicio final. Apocalipsis 22:10. Y la fiesta de tabernáculos, que viene después, 15 días después de Yom Kippur, representa el reino milenal, es decir, cuando haya gozo y paz sobre la tierra, porque ya Satanás va a estar atado y no va a haber maldad. Entonces, Yeshua reinará con sus elegidos y fieles durante 1000 años sobre esta tierra. Puede buscar usted, por ejemplo, Miqueas capítulo 4, y ahí proféticamente lo va a ver. Miqueas capítulo 4, anótelo. Miqueas capítulo 4, verso 1 al 3. Anote también Apocalipsis 2:26, el reino milenal. Anote Isaías 42:4. También Zacarías 14:16 al 17. El reino milenal es un hecho. Por eso la fiesta de tabernáculo es el gozo de haber, sonó el shofar, hemos sido advertidos, ¿verdad? Nos hemos preparado en Yom Kippur y en la fiesta de tabernáculo celebramos el gozo de la salvación, celebramos también proféticamente el día en que estemos con el Mesías reinando desde Jerusalén. Él regirá con vara de hierro y sus elegidos y fieles tendrán autoridad sobre las naciones de la tierra. Por eso, querido amigo, comprender las fiestas es maravilloso. Celebrarlas es agradable a los ojos del Eterno.
Bendito sea el nombre del Señor. Lo otro que debemos entender es que Dios no desechó a Israel, que no reemplazó que la iglesia no reemplaza a Israel. Porque ese es otro aspecto de la teología del reemplazo. Vamos a mirar Romanos capítulo 11 y algunos versículos que ya le voy a ir diciendo en forma correlativa. Romanos capítulo 11, verso 11. Dice así la Escritura. Vamos ahí rápidamente. Y estamos diciendo que Yahweh no desechó a Israel y que la iglesia no reemplaza a Israel. Dice así la Escritura. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más su plena restauración? No desechó a Israel. Verso 17, dice la Escritura, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, esto se refiere a los no judíos, han sido injertados en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacte contra la rama. Lamentablemente, la iglesia se jacta contra la rama. Y el mundo se jacta contra la rama, porque no saben que Dios va a juzgar conforme como sea el trato que las naciones y la iglesia tiene para con Israel. Por eso hay tres cosas que renunciar en este Yom Kippur: el antisemitismo y la indiferencia al antiguo pacto, porque el antiguo pacto en ningún momento ha sido abolido. Hay que renunciar al odio al pueblo de Israel. Hay que renunciar al antisemitismo. Hay que renunciar justamente a creer que el antiguo pacto ha sido anulado por uno nuevo. El nuevo pacto no lo anuló, lo completó. Baruch Hashem. Deje de creer mentiras. Salga del engaño antes que sea tarde. Restaure su comunión, restaure su adoración, restaure su culto a Hashem. Baruch Hashem. Bendito es el nombre del Señor. Verso 18 dice lo siguiente: no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Israel te sustenta a ti. Israel se puede traducir como directo a Hashem, directo a Dios. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, ni a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Hashem, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera serás también cortado. ¿Lo comprendió? La iglesia no reemplaza a Israel y el Señor no desechó a Israel. Y acá lo dice claro el apóstol Pablo: ustedes vinieron a beber de la buena savia del olivo, injertados al pueblo del pacto y al pueblo de las promesas. No es Roma, no es Grecia, es Israel. Ahí está la savia del olivo, ahí está la sabiduría, ahí está la espiritualidad verdadera y completada con el sacrificio del Mesías en la cruz del Gólgota. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida abundante y vida eterna.
Alabado sea el nombre del Señor. Te invitamos a celebrar con entendimiento el día del perdón y a seguir estos días humillándonos, a seguir estos días haciendo introspección. Y si usted ha tenido como bronca hacia Israel, arrepiéntase, porque eso puede ser el motivo de su ruina. La gente que se levanta en contra de Israel le va mal. La gente que odia al pueblo de Israel va a tener problemas. El comandante Chávez, cuando maldijo la tierra de Israel, y puso su mano en sus entrañas y maldijo a Israel, allí le agarró un cáncer y al poco tiempo muere. Escrito está que los hombres y las naciones van a ser juzgadas conforme cómo han tratado a Israel. Porque acá lo dice, no te jactes contra las ramas, no sea que tú, que te ensobreveces, seas cortado. Lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Entonces, es tiempo de un rudo y un duro despertar, pero despertar al fin. Dejá de obedecer todo lo romano, salí de todo lo pagano y realmente caminá en obediencia a la verdadera espiritualidad. Las fiestas son maravillosas. Celebrar las fiestas es parte del culto verdadero que está siendo restaurado. Y dice también la Escritura en el libro de Zacarías, que cuando el remanente que haya quedado en el milenio, escuchá, el remanente que haya quedado para estar con Yeshua en el milenio, lo primero que vamos a hacer es celebrar con Yeshua la fiesta de los tabernáculos. El gozo de la salvación. Entonces, ¿será que caducaron la fiesta? Si lo primero que vamos a hacer cuando entremos al reino milenal, y eso está en Zacarías capítulo 14, léalo luego en su Biblia, Zacarías capítulo 14. Lo primero que vamos a hacer del verso 16 al 17, lo primero que vamos a hacer es celebrar la fiesta de Sucot. Pueblo del Eterno, salga del engaño. Pueblo del Eterno, deje de obedecer doctrinas y tradiciones de hombre y vuelva a la Torá. Yeshua enseñaba a interpretar la Torá de Moshe. Ubíquese en el tiempo que él vivió, en el siglo I. No estaba el antiguo, no estaba el nuevo pacto. El nuevo pacto fue escrito mucho después y hay errores garrafales de traducción y hay cosas que realmente los escribas romanos, como dice el italiano, la acomodaron a piacere y quitaron verdaderamente las cosas contextuales como deberían ser. Es tiempo de volver a Yeshua, porque Él es salvación. La Yeshua de Yeshua. Es tiempo de volver a la salvación de Yeshua. Es tiempo de volver a la Torá. Es tiempo de volver a la verdad y salir de los engaños y las mentiras de Roma. Este próximo domingo a las 19:30 online estaremos celebrando el Día de la Expiación. Estaremos celebrando el Yom Kippur aquí en Una Luz en el Camino para bendición de la ciudad. Queda poco tiempo, no podemos seguir disfrazando la verdad, no podemos seguir diciendo y bueno, y bueno, y bueno, no, porque aun cuando conocemos la verdad, somos responsables. En el día del juicio, los que tenemos la plenitud de la verdad, tendremos que dar cuenta qué hemos hecho con la verdad. ¿La hemos anunciado, la hemos disfrazado o la hemos callado? Cada uno decide. Baruch Hashem. Que en estos días sigamos arrepintiéndonos, sigamos limpiándonos de toda contaminación para celebrar el Yom Kippur con gozo, con alegría y estar seguros que tendremos un año más bendecido y que nuestros nombres continuarán escritos en el Sefer Hayt, en el libro de la vida. Y arrepintámonos por el antisemitismo, arrepintámonos por pensar que el Señor desechó a Israel y que nos puso a nosotros en reemplazo de Israel, porque eso es una gran, pero gran mentira. Y a pesar de que muchos de ellos son incrédulos, el Señor dice, pero va a llegar un momento en que todos van a ser salvos
y vendrá la restauración de Israel. Por lo tanto, no te jactes contra las ramas verdaderas, porque tú y yo, siendo gentil, fuimos injertados al pueblo del pacto, al pueblo de las promesas, y tenemos acceso a toda la plenitud del Padre. Baruch Hashem. Padre, gracias te damos por esta palabra, por este discipulado. Señor, por este tiempo donde la verdad está siendo predicada y el pueblo se enfrenta a tomar decisiones, donde tiene que ser fuerte y jugarse por la verdad y no tenerle miedo a los hombres y no estar bajo el yugo de los hombres, bajo el yugo del engaño doctrinal, de las mentiras, sino la verdad. Yeshua dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Oh, el que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, es decir, tendrá la sabiduría. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En el nombre de Yeshua te exhorto a que salgas de las doctrinas equivocadas, que salgas del error, que salgas del paganismo de Roma, que dejes de obedecer a Roma y que obedezcas realmente la Torá, obedezcas las instrucciones del Padre. En el nombre de Yeshua te exhorto a que salgas del engaño, salgas de toda religión mentirosa, engañosa, idólatra, y te vuelvas a la plenitud de la verdad en Yeshua HaMashiach, que te introduce al pueblo de Israel, al pueblo del pacto y al pueblo de las promesas. Shalom para todos, bendiciones, y te recuerdo que mañana tenemos nuestro programa de radio a las 13 horas por la 95.7 y también online a través del Facebook de la pastora Liliana. Luego 23:15 el programa Argentina Te Bendecimos. Y el miércoles tenemos nuestra reunión de fe online también a las 19:30 horas. Un saludo para todos. Meditemos, quedémonos pensando, vuelva a ver este discipulado, lea las Escrituras y convénzase a usted mismo. Shalom, shalom, shalom. Shalom para todos.